Hablaremos en principio, de lo que es población y muestra. Vamos a definir cada uno de nuestros conceptos y vamos a hablar también sobre las diferentes formas que tenemos para realizar nuestras observaciones. Primeramente, vamos a definir población desde el punto de vista de la estadística. Recuérdense que aquí no estamos hablando del punto de vista geográfico, que es lo primero que pensamos al hablar de población. Entonces vamos a iniciar hablando de este concepto, ¿sí? La población es sumamente importante definirla antes de, del estudio que vamos a realizar, antes de iniciar. ¿Por qué razón? Bueno, la población por sí misma es un conjunto de personas o cosas que comparten ciertas características en común. Esas características en común que se comparten son las que van a identificar a estos elementos como miembros, como parte integrante, como elementos de la población, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que es justamente como vamos a definir nuestra población, para poder saber cuántos elementos o hasta dónde va a abarcar nuestro estudio. Para tener definida la población, es necesario conocer su ubicación, sus integrantes, qué es lo que quiero observar y qué relación guarda en el tiempo. Los factores indispensables, los mínimos que tenemos que considerar al momento de definir la población. Y aquí quiero ser claro en esto, son dos cosas diferentes. La definición del concepto en mismo de la población a definir la población que se estudia. Son dos cosas completamente distintas. Aquí vamos a estar hablando ahora de cómo definir la población que yo quiero estudiar, ¿sí? Para ello, hay ciertos factores que no pueden faltar en mi definición de la población. La definición de la población es un enunciado, una redacción que nosotros tenemos que incluir en nuestro estudio, donde vamos a plantear estos elementos. Entonces, para definir la población necesitamos decir qué es lo que quiero estudiar. O sea, qué variables vamos a observar. Pensemos en esto. Una cosa es las características que definen a la población, que son las que vamos a enumerar ahorita, y otra son las características que van a ser las variables de nuestro estudio. Son dos cosas distintas. Puede ser que las características que yo utilice para definir a mi población no tengan absolutamente nada que ver con las variables de mi estudio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando hablamos de variables, también definimos que las variables, pues eran aquellas características que estaban presentes en todos los elementos de la población. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, para definir a nuestra población, nuestro objeto de estudio, necesitamos establecer qué variables quiero observar, cómo, es decir,
de qué manera vamos a recolectar nuestra información, qué tipo de mediciones vamos a utilizar, ¿sí? ¿A dónde vamos a realizar este estudio? Es decir, estos elementos de la población, ¿a dónde los vamos a localizar? ¿En qué ciudad? ¿En qué escuela? ¿Sí? ¿Qué hospital? No sé, dependiendo de qué es lo que va a conformar nuestro estudio, tenemos que definir físicamente a dónde están ubicados esos elementos de nuestra población. ¿Quiénes son los elementos que integran esa población? Aquí cuando hablamos quiénes o qué, ¿verdad? Recuerden que hablamos de personas, animales o cosas, cualquiera de ellos. ¿Y cuándo? Habíamos hablado que para definir nuestra población necesitamos hablar del tiempo, ¿sí? La relación que guarda con el tiempo. Entonces, es cuándo se va a hacer esa medición, con qué temporalidad, porque en la definición de nuestro estudio se tiene que especificar, porque los resultados que se obtengan van a tener relevancia precisamente contextualizados en el tiempo en que se hace el estudio. Los resultados que yo tenga hoy no van a ser válidos ni los mismos para un estudio dentro de 10 años, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces, volviendo a lo que es en sí el concepto de población, es un conjunto bien definido de individuos u objetos, ¿sí? Que son los elementos de nuestra población. Entonces, en cada uno de esos elementos yo puedo observar la variable que vamos a estudiar. La población puede clasificarse en dos, dependiendo de su tamaño. Dependiendo de cuántos elementos tenga la población, la podemos distinguir de dos maneras. Puedo decir que mi población sea una población finita. Una población finita es aquella que se compone de un número finito de elementos. Es decir, nuestros elementos son cuantificables y son perfectamente identificables uno respecto de otro. A diferencia de ello, una población infinita se compone de una cantidad indeterminada de elementos, o sea, no sabemos cuántos elementos son los que yo dispongo para poder conformar esta población. Como ejemplos de una población finita, yo puedo decir que una población finita es los alumnos de nuestra escuela, ¿sí? Sabemos exactamente cuántos y quiénes son. Una población infinita, para hablar de una población infinita, los ejemplos clásicos siempre son los granos de arena en el desierto, ¿sí? Incontables, ¿verdad? La cantidad de estrellas en el universo, incontables también, aun y cuando nosotros tengamos una clasificación y numeración y una nomenclatura para identificar a cada una de ellas, no se conoce hasta dónde termine nuestro universo. Entonces,
presuntamente se supone que habrá estrellas que no se han identificado o incluso algunas estrellas que pues estamos viendo y que a lo mejor ya no existen porque aún seguimos recibiendo su luz, pero ya no estén ahí, ¿verdad? Entonces, por la distancia. Entonces, es una población totalmente indeterminada, ¿sí? Definir la población, entonces, fíjense cómo va cambiando el mismo enunciado que nos va a definir la población, nos delimita el tamaño de la misma. No es lo mismo que yo diga los alumnos de nuestra escuela, ¿sí? Porque entonces hablamos desde los chiquititos que van a la preescolar, al kinder y todo lo demás, hasta la preparatoria, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí, pues no sé qué cantidad de alumnos pueden ser. Pero es diferente si yo hablo de los alumnos de nuestra preparatoria. Ah, bueno, entonces ya hablamos ahí de alrededor de 100 alumnos. Pero si yo hablo de la preparatoria, los alumnos de nuestra escuela de preparatoria de sexto semestre, ah, bueno, entonces ahí ya se reduce todavía más el número y hablamos únicamente como de 40 alumnos a lo mejor, ¿verdad? Entonces, en función de cómo nosotros vamos definiendo nuestra población, va cambiando el tamaño de la misma, va cambiando la cantidad de elementos y quiénes conforman o no estos elementos. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, las alumnas de la escuela preparatoria, porque entonces hablaría yo únicamente de alumnos mujeres de primero, segundo y tercer grado de preparatoria, ¿sí? Y dejamos fuera a los hombres. O podríamos hacerlo al revés, ¿verdad? Alumnos hombres de la escuela preparatoria y contemplaríamos únicamente a los hombres. Entonces, todo eso cambia en quienes forman y no parte de nuestro estudio. Para nosotros definir a quienes quiero incorporar como parte de la población, pues necesitamos saber qué es lo que quiero observar, ¿sí? Me brinqué una. Atendiendo a estas dos divisiones de la población, cuando la población es finita o es infinita, si la población es finita, bueno, no hay mayor problema. Podemos hacer un estudio exhaustivo de la población. Por ejemplo, si mi población son, como decía, mis alumnos, ¿verdad? De la prepa, bueno, pues yo puedo hacer un estudio, pues, ¿qué es lo que hacemos normalmente, ¿verdad? En clases, los maestros observamos completamente el rendimiento que tiene cada uno de ustedes en nuestras materias, en las diferentes temporalidades que tenemos para el estudio, etcétera. ¿Ok? Se estudia completo. Pero ¿qué pasa si mi población es demasiado grande? Cuando la población es muy grande o es infinita, no la podemos estudiar por completo, ¿sí? Si es infinita, pues nunca voy a terminar el estudio. Y si es demasiado grande, nos vamos a encontrar entonces con el problema de que el estudio de toda la población implicaría una cantidad demasiado grande de recursos, tanto económicos como humanos, puesto que ya no se podría realizar solo por un investigador, sino se necesitaría una organización muy grande de recursos humanos para poder estudiar la población, como ocurre, por ejemplo, con los censos que se realizan a la población cada 10 años, ¿sí? Por eso el censo solamente se hace cada 10 años, el censo de población y vivienda, porque como es un estudio que abarca absolutamente a
toda la gente que vive en la República Mexicana, pues se requiere de llegar a todos los hogares a realizar las entrevistas, y esto nos implica una organización y un esfuerzo muy grande, tanto en costo como en personas, ¿sí? A diferencia de esto, en el transcurso de esos 10 años, siguiendo con el mismo ejemplo, cada año se van haciendo diferentes muestreos de diferentes cosas, ¿sí? Entonces, de manera que vamos a ver más adelante cómo el INEGI, en este caso, que es el encargado de hacer estos estudios, ¿sí? Selecciona a qué personas van a ir a entrevistar o qué casas van a entrevistar para tomar una muestra y a partir de ahí hacer la inferencia hacia toda la población, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que cuando no es posible o cuando no es el tiempo, según nuestro ejemplo, ¿verdad?, de hacer todo ese estudio completo, recurrimos a una muestra. Una muestra, ¿qué cosa es? No es más que una porción de elementos tomados de una población. Yo les digo siempre acá un ejemplo muy característico que todos conocemos, que es cuando nos van a hacer un análisis de sangre, ¿sí? Cuando nos van a hacer un análisis de sangre, no nos sacan toda la sangre para estudiarla, ¿verdad? Nos sacan 2 o 3 tubitos, dependiendo del tipo de estudios que nos vayan a hacer. Es una muestra y con eso basta para conocer el estado de todo nuestra sangre y nuestro organismo, ¿sí? Lo mismo sucede con la estadística. No necesitamos siempre estudiar a todos los elementos de mi población, sino basta con que yo elija adecuadamente una muestra para poder hacer mi estudio. Para que el estudio sea válido cuando se hace a través de una muestra, la muestra tiene que ser representativa. ¿Cuándo o por qué decimos que una muestra es representativa? Una muestra para que sea representativa debe estar conformada por elementos que tienen similitud, dice aquí la definición, de características con el resto de la población, ¿sí? Este hecho de tener similitud se refiere a que cualquiera de los elementos de la población debe de ser factible de elegirse para formar parte de la misma. O sea, todos los elementos deben de tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. No debe de ser un elemento que sobresalga y por ello se escoge. Que sobresalga por cualquier razón, pero que lo haga distintivo o diferente a lo demás, ¿sí? Luego entonces, si hablamos de probabilidades para pertenecer a la muestra, entonces estamos hablando que la muestra debe de conformarse de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que debe de ser de manera fortuita, ¿verdad? Debe ser al azar. Existe un concepto que se conoce como muestreo. El muestreo es una herramienta de los estudios científicos que viene a ser en sí la acción de determinar o seleccionar a los elementos que forman la muestra, ¿sí? Es decir, el muestreo es el hecho de seleccionar la parte de la población que vamos a examinar
a partir de la cual nosotros vamos a generalizar nuestros resultados. Dicho formalmente, es la forma como vamos a, a elegir la muestra que nos va a permitir hacer las inferencias sobre la población total. Los tipos de muestreo se clasifican bajo diferentes criterios. Vamos a distinguir que estos criterios se reúnen en dos grandes grupos, que son los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Muestreo probabilístico. Alejandro Fierros, ¿nos ayudas a leer, por favor? Perdón, profe. ¿Nos ayudas a leer? Claro. Muestreo probabilístico. Perdón. Muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguiente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, los tipos de muestreo que se aceptan científicamente, que tienen una validez científica como tal, indiscutible, son los que se hacen mediante un muestreo probabilístico, ¿sí? O, aclaro, también en el caso de que se estudia la población completa, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de aquellos casos donde vamos a hacer un muestreo, ¿ok? Quiere decir que los casos de muestreo no probabilístico, pues no tienen la misma confiabilidad. Vamos a comentar por qué más adelante, ¿sí? La característica de los muestreos probabilísticos y lo que le dan su certeza justamente es el hecho que ya mencionamos anteriormente de que todos los elementos de la población tienen exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Ese es el principio indiscutible del muestreo probabilístico. ¿Cómo se va a hacer? Existen diferentes tipos de hacer el muestreo probabilístico. Los vamos a revisar uno a uno. ¿Cuáles son estos tipos de muestreo probabilístico? Tenemos el muestreo aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerados, ¿sí? Pero podemos observar que tienen todos la característica de ser aleatorios. Todos son por azar, ¿ok? Eso nos va a asegurar la representatividad de la muestra. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de estos. Emilio, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente. 1. Se asigna un número a cada individuo de la población. 2. A través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados por una calculadora o ordenador, etc. Se eligen, se eligen tantos objetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento atractivo por su simpleza tiene poco o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Ok, gracias.
Bueno, entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? El aleatorio simple es un simple sorteo, ¿ok? Es importante tener en cuenta que para que nosotros podamos aplicar cualquiera de estos métodos que vamos a hacer ahora, a revisar ahora, necesitamos partir del conocimiento de todos los elementos que integran mi población, ¿sí? Entonces necesitamos tener el listado y, en su caso, la enumeración de cada uno de los elementos, ¿sí? Y entonces, ahora sí, como jugar lotería, ¿verdad? Pues se van sacando numeritos y quién es la persona que va a conformar o la cosa que vaya a conformar parte de la muestra, ¿sí? Porque recuerden que no hablamos únicamente de personas. Bueno, ahora nos dice aquí que tiene poca nulidad, perdón, tiene poca utilidad cuando la muestra es demasiado grande. Si la muestra es demasiado grande, nos quedan los otros métodos para simplificar este proceso. Muestreo aleatorio sistemático. Elena, ¿nos ayudas por favor a leer? Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio un i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i más k, i más 2k, i más 3k, i más n-1k, es decir, se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. K es igual a n sobre n. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la población, Periodicidades. ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante K, podemos introducir una homogeneidad que se da en la población. Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en los que los 5 primeros son varones y los cinco últimos mujeres. Si empleamos un muestreo aleatorio sistemático con K igual a 10, siempre seleccionaremos a solo hombres o solo mujeres. No podría haber una representación de los dos sexos. Ok. Bueno, entonces aquí estamos hablando ya de otro tipo de selección, ¿verdad? Otro tipo de muestreo. ¿Qué es esto que nos habla aquí de los numeritos, la I, la K, etcétera? Bueno, en principio, K nos dice que es el número que vamos a utilizar entre un elemento y el otro en nuestra lista para hacer la selección. Este número K dice que lo podemos calcular con n mayúscula entre n minúscula, donde n mayúscula se refiere al tamaño de la población y n minúscula se refiere al tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, es muy improbable que suceda lo que nos dice acá, ¿verdad? Porque si tengo una lista de 10 individuos, pues no es conveniente utilizar una K igual a 10. ¿Sí? O sea, eso no es bueno. De hecho, no cumple, ¿verdad? Porque con el requisito que nos está pidiendo ahí. ¿Cómo funciona esto? Yo les voy a poner un ejemplo que yo utilizo muchas veces cuando estamos en clases normales, ¿verdad? Que tenemos grupos completos de 30, a veces 40, 45 alumnos, ¿sí? Pues para elegir quién va a pasar al pizarrón, a veces tomo un número cualquiera
¿sí? Tomo un número cualquiera, que puede ser a veces el día de la fecha, a veces el día del mes de la fecha, ¿ok? O a veces le pido a algún alumno, a ver, deme un número del 1 al 10, me dicen un número, sí, pum, y ahí empiezo yo con mi lista, ¿sí? Tomo mi lista, ¿quién es el número 7, por ejemplo? Bueno, 7, fulanito, tú, a ver, pásale, o a él le hago la pregunta, ¿sí? Y después a partir de ese número, se cuentan una determinada cantidad, vamos a decir, por ejemplo, 4. Entonces yo tomo, ya había salido el 7, luego cuento 4, entonces sería 8, 9, 10, 11, el siguiente va a ser el 11, ahí le pregunto, a ver, ¿sí? Después sería el 15, y así, cada 4 tomamos el siguiente número de la lista. Y eso lo vamos a repetir, seguimos contando y seguimos eligiendo hasta tener el total de elementos que van a conformar mi muestra de acuerdo al número que habíamos escogido al inicio. ¿Qué pasa si se me acaba la lista? Bueno, pues continúo contando desde el principio de nuevo, ¿sí? Hasta tener el totalidad de los elementos de la muestra. Este es entonces el muestreo aleatorio sistemático. Existe también el muestreo aleatorio estratificado. Jorge Shields, ¿nos ayudas, por favor? Muestreo aleatorio estratificado. Trata de obviar las dificultades que presentan las anteriores, ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellas el muestreo aleatorio, simple o el sistemático para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población, tamaños geográficos, sexos, edades. Bueno, ok. Este tipo de muestreo tiene una aplicación muy importante, como nos dice acá, ¿sí? Porque no solamente considera la población como un todo, sino considera también las posibles diferencias que puede existir dentro de ellas. ¿Ok? No perdamos de vista que estamos hablando de que muchos de estos estudios van a ser principalmente de carácter social, o sea, es con personas. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de diferencias que se puedan presentar. Por ejemplo, pensemos en nuestro colegio, ¿sí? En la preparatoria tenemos 3 años diferentes, obviamente, pues las edades son distintas en cada año y por lo mismo empiezan a cambiar también ciertos intereses o ciertos gustos, ¿ok? Si yo quisiera saber, a lo mejor, su opinión acerca del uniforme del colegio, ¿sí? Entonces, aquí tengo dos posibilidades que atender, fíjense. Primero, si yo nada más hago el muestreo aleatorio, considerando a todos los integrantes de la escuela, puede ser que haya más elementos
de cierto grado que de otro y haya entonces una mayor influencia en esas respuestas, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, entonces yo voy a conformar mi muestra con 6 elementos de cada grado, ¿sí? O sea, una muestra de 18 personas, 6 elementos de cada grado. Ok, perfecto. Ya tengo una representatividad igualitaria de cada grado. Pero hay otra situación, porque hablando precisamente de ropa, pues va a ser muy marcada la diferencia que exista entre lo que opinan los hombres a lo que opinan las mujeres. Entonces yo puedo también estratificar, espérame, que sean 3 hombres de cada grado y 3 mujeres de cada grado, ¿sí? Y entonces tenemos ahí un muestreo que nos va a asegurar que estén representados todos esos estratos que son relevantes para nuestro estudio, ¿sí? A eso se refiere esto de los estratos. Ahora, dentro de cada estrato, vamos a elegir también su muestra, su representación. Quiere decir que entre las mujeres de primer año, ahí vamos a aplicar una selección también de muestra aleatoria para saber quiénes son las 3 que se van a elegir. Y así con cada uno de los grupos, ¿sí? Esto de distribuir cuántos elementos van a conformar nuestra muestra para cada diferente estrato se conoce como afijación, ¿ok? Esta afijación, o sea, el determinar cuántos elementos de cada estrato yo voy a elegir, se clasifica con 3 diferentes tipos, de los cuales vamos a ver que realmente nada más vamos a considerar 2. La afijación simple, que es justamente el ejemplo que les mencionaba yo de elegir el mismo número de alumnos de cada grupo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de afijación simple, hablamos de que a cada estrato le corresponde igual número de elementos que va a ser parte de la muestra. A diferencia de ello, tenemos la afijación proporcional. La afijación proporcional establece que vamos a distribuir el número de elementos que le corresponde a cada estrato de acuerdo con el peso que tiene ese estrato en relación a la población, es decir, qué tamaño tiene cada uno de los estratos. Si los estratos son del mismo tamaño, pues todos tendrían el mismo número de elementos, pero si un estrato es más grande que otro, le debe corresponder más elementos en la muestra que al otro, ¿sí? A eso se le llama afijación proporcional. La afijación óptima nos dice que tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considere la proporción y la desviación típica, ¿ok? Pero hay un problema, porque cuando nosotros estamos hablando de seleccionar la muestra, estamos al inicio de nuestro estudio y la desviación típica, por lo general, la vamos a conocer después de que ya tenemos datos y después de que ya hicimos ciertos cálculos. Entonces, pues no va a ser muy fácil conocer esta desviación antes
de realizar el estudio, al momento de seleccionar la muestra. Por eso esta fijación óptima, pues es muy difícil que la podamos aplicar. Por lo general aplicaremos cualquiera de las dos primeras. El siguiente tipo de muestreo aleatorio es por conglomerados. Recuerden que estamos hablando de los métodos estadísticos, determinísticos, los que son de validez reconocida. Entonces, tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados y vamos a pedirle ahora a Lugo que nos ayude con la lectura. Muestreo aleatorio por conglomerados. Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc. Son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjense cómo acá cambia completamente el proceso de selección de la muestra. En el caso de la escuela, que es el ejemplo que hemos venido utilizando, nuestros conglomerados naturales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles creen ustedes que serían nuestros conglomerados naturales? Nadie. Probablemente los grupos. Los grupos, efectivamente, ¿sí? Los grupos serían los conglomerados naturales. Entonces, si yo quiero tomar una muestra, vamos a hablar de todo el colegio, ¿sí? De todo el colegio, porque quiero investigar acerca de lo que es, se me fue la comida, ¿cómo se llama? El desayuno, ¿sí? Lo que se sirve, lo que venden para desayunar. Entonces quiero, hacer ahí una investigación rápida sobre esto y pues una manera ágil de seleccionar la muestra, pues es seleccionar grupos. Entonces vamos a decir que yo quiero tomar una muestra de 100 alumnos, ¿ok? Y entonces para tomar esa muestra de 100 alumnos, pues lo que voy a hacer es elegir por conglomerados, voy a elegir grupos. Y entonces sorteo, bueno, pues a ver, el segundo A, ¿ok? ¿Cuántos alumnos tiene el segundo A? Tiene 20, ok, bueno, segundo A ya tengo 20, me faltan 80. El tercero C de secundaria, ok, tercero C de secundaria, ¿cuántos tiene? 30, ok, ya llevo 50, ¿sí? Y así sigo eligiendo conglomerados hasta llegar al total de elementos para mi muestra, ¿sí? Esto también me va a facilitar que en lugar de ir buscando de uno en uno a los 100 elementos por toda la escuela, pues me dirijo directamente al salón y ahí en el salón les aplico la encuesta de manera simultánea a todos, ¿sí? Y eso me va a simplificar mucho el trabajo, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que haríamos de manera aleatoria es la elección de los conglomerados, ¿sí? No sé si
fui bastante explícito con esta de los conglomerados y cuál es la diferencia que existe con el de los estratos. Dime, Rubén. Más bien es o sea, una duda de que si se acuerda que en la anterior clase que estábamos viendo acerca de de igual de los requisitos para que una población entre a una encuesta una muestra, se podría decir, que nos explicaba que toda encuesta tiene, por así decirlo, todo estudio tiene que, los individuos tienen que cumplir con ciertos requisitos. En la de conglomerados, esta regla, por así decirlo, sigue aplicando, aunque sea de manera general. Sí, claro. O sea, todos los conglomerados tienen que formar parte de la población que queremos estudiar. ¿Sí? ¿Cuáles son esos requisitos para ser parte de la población? En este ejemplo que yo puse, el ser un alumno Shail. ¿Sí? Independientemente de qué nivel, es ser un alumno Shail. Esa es la característica que nos hace ser parte de esa población que se va a estudiar. Ah, ok, ya. Okay, ¿Sí me explico? sí. Bueno, ok. Entonces, seguimos adelante. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra observación, continuamos. Y ahora sí, vamos a hablar de los métodos no probabilísticos. ¿Sí? Aquí es donde entramos en Honduras, dijeran por ahí. Métodos de muestreo no probabilísticos. ¿Nos ayudas, Rubén, con este, por favor, a leer? Métodos de muestreo no probabilísticos. A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, entre paréntesis, estimaciones inferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad aún en situaciones de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, los estudios de caso control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente el de la población. Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación encontramos muestreo por cuotas y muestreo intencional o de conveniencia. Ok, gracias, Rubén. Bueno, entonces vamos a ir por partes. En esta primera parte donde nos define qué es un muestreo no probabilístico, fíjense cómo, a diferencia de lo anterior, nos habla de que en este tipo de muestreos no hay certeza de la representatividad de la muestra, ¿sí? Dado que no existe la equiprobabilidad. Dice, los sujetos se seleccionan siguiendo determinados criterios. Y luego, fíjense, interesante, nos pone acá como ejemplo, ¿verdad? Los métodos epidemiológicos. Y eso es algo que ahorita nosotros, híjole, ya todos somos expertos epidemiólogos, ¿verdad? Con esto del COVID. Y algo que se ha criticado y se ha cuestionado y se ha debatido mucho es la cuestión esta de los números que nos dan a conocer acerca de los contagios y de todo esto. Por esta precisa razón, ¿sí? Porque es imposible realizarle pruebas de contagio a toda la población de manera simultánea. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que esas pruebas se les aplica a gente que se sospecha que puede tener la enfermedad, a gente que ya se acercó a un servicio de salud porque se siente mal. Y entonces eso no nos habla de todo el resto de la población. Y entonces persiste la duda, ¿cuánta gente hay enferma que por diferentes circunstancias no se acercó a un sistema de salud
o que no se dio cuenta de que estaba enferma. ¿Sí? De eso nos habla esto. Entonces, por eso esa diferencia y esa discusión que luego se politiza, ¿sí? Se convierte en política y se usa para atacar o para defender posturas, pero que realmente no tiene ninguna razón de ser porque es una situación normal, natural de lo que está sucediendo. Y quien tenga una noción real de cómo se realiza un estudio, pues entenderá el por qué esos números que nos dan a conocer, pues no son reales. Sí, efectivamente no son reales, no pueden serlo de ninguna manera, ¿sí? Pero no porque se pretenda ocultar una verdad o se pretenda hacer una manipulación no, simple y sencillamente porque obedece a una naturaleza misma del fenómeno, ¿sí? Porque, como nos dice acá, son estudios caso control, o sea, ¿qué llegó? Esto es lo que yo tengo, este es el que estudio, este es el que observo. ¿Qué está pasando por fuera? No tenemos forma de saberlo, ¿sí? En el caso contrario, existe algo por ahí que se le conoce como el principio de incertidumbre, ¿sí? Y el principio de incertidumbre nos habla de que todo lo que se estudia se cambia, porque ya no está en las condiciones naturales. Desde el momento mismo en que se está observando, ya se está cambiando ese fenómeno. Entonces, los resultados pues también producen cierta duda de qué pasaría si no se estuviese estudiando, ¿no? Entonces hay mucho habría mucho que discutir, mucho que comentar, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo hasta ahí solamente para pasar a la definición, y ahí vamos a hablar un poquito más de esto, de lo que es muestreo por cuotas y el muestreo intencional, que es lo que luego más ruido nos va a ocasionar. Vamos a ver. Muestreo por cuotas. A ver quién no ha leído. Renata, ¿nos ayudas, por favor? Muestreo por cuotas, también denominado en ocasiones accidental. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de la aleatoriedad de aquel. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes de Gijón. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Sí, entonces aquí ya nos están dando el ejemplo. Podemos ver que efectivamente hay similitud con el ejemplo que les ponía yo de elegir 3 hombres, 3 mujeres de cada grupo, ¿verdad? Eso sería una cuota, sí, una cuota, pero si esa cuota yo la selecciono al azar entre todos los posibles, bueno, entonces es un aleatorio estratificado. Pero si yo no me pongo mucha atención en esa aleatoriedad y simplemente me voy ahora sí, como dice acá, ¿verdad? Con los primeros que cumplan las características, pues no voy a tener realmente una representatividad. ¿Por qué razón? Porque por lo general, las personas siempre se van a reunir o a agrupar de manera inconsciente muchas veces, pero siempre de acuerdo a sus intereses comunes, ¿sí? Entonces, si yo
voy a un lugar, por ejemplo, voy a la 59, un viernes en la noche que está lleno, y me pongo a preguntarle a la gente que está allá en los diferentes restaurantes si les parece bien que estén abiertos, ¿qué me van a decir? Pues que sí. Porque sí, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos les gusta estar ahí, por eso están ahí. Entonces, si yo quiero tener una verdadera respuesta representativa, pues tengo que hacerlo variado. Si no puedo irme nada más a una región, porque ahí me voy a encontrar pues, con gente que no, ¿verdad? O sea, vaya, me refiero a que los intereses siempre, por lo general, van a ser afines cuando me dirijo a un grupo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver, pero este todavía queda así como que a lo mejor, ¿verdad? Bueno, puede tener cierta, representatividad. No, no es probabilístico, pero puede tener cierta validez. Pero vamos a observar el otro. El muestreo intencional o de conveniencia. Muestreo intencional o de conveniencia. Bueno, ya dimos toda la vuelta. Alejandro, ¿nos ayudas otra vez, por favor? Sí. Muestreo intencional o de conveniencia. Es que es un Este, muestreo viajero. este tipo de muestreo se caracteriza por su esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra de los individuos a los que se tiene fácil acceso. Los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Claro. Miren, aquí nos citan los ejemplos, pues, clásicos, ¿verdad? Si yo soy profesor, estoy haciendo una investigación, pues ahí tengo a la mano un montón de gente a quien preguntarle, ¿verdad? Que son mis alumnos. Y entonces ahí pues ya hay una intencionalidad muchas veces porque los conozco y sé cómo piensan y sé que muchas veces que me van a responder, ¿sí? Es como cuando les pregunto, ¿quieren o no quieren que haya examen? ¿No? Ya sé que me van a contestar. Pero yo le pregunto, yo le presento luego a la dirección, no, mira, hice una encuesta y fue acuerdo del grupo, ahí está, ¿no? Ya me la saqué. Bueno, pasa esto muchísimo con la cuestión de las elecciones. Cuando estamos en cuestiones de elecciones, vemos que todos los partidos presentan sus encuestas y resulta que todos los candidatos van ganando. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es muy fácil, eso es lo que nos está explicando aquí, ¿sí? Eso es lo que nos explica acá. Si el partido marciano, que no voy a decir ni colores ni nada para no decir que estoy haciendo proselitismo, ¿va? Si el partido marciano contrata a una casa encuestadora para ver cómo van sus elecciones y no sé qué historias, la casa encuestadora va a tratar de presentarle un estudio favorable, pues para que se sienta bien y me siga contratando, ¿sí? Y ese estudio, la casa encuestadora, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a ir a aquellos estratos de la población, estratos sociales generalmente de la población, que sabe que tienen preferencias por ese partido marciano, ¿sí?
nosotros sabemos que nuestra clase política, nuestros partidos políticos, pues tienen aceptación generalmente de acuerdo también a los niveles sociales en que está dividida la población. Y entonces eso es lo que atiende estas casas encuestadoras, ¿verdad? Ellos ven, a ver, no, en esta colonia la elección pasada fue puro de este color. Ah, bueno, entonces vamos ahí, porque ahí me van a decir que puro marcianito quieren que gane, ¿sí? Entonces van allá y ahí hacen su encuesta para que cuando la presenten, pues sean lo que quieren oír, ¿sí? Y tristemente esa es nuestra realidad en tiempos electorales. La verdadera encuesta nunca nos las van a dar a conocer, ¿sí? La verdadera encuesta, porque también saben cada candidato cuál es su realidad, ¿sí? Esa no la dan a conocer, ellos dan a conocer la que conviene a sus intereses. Se los voy a poner de otra forma, que es otro ejemplo de que habla aquí de los profesores, ¿no? Que a mí me piden que yo mande a 3 alumnos para realizar un examen porque van a evaluar a la escuela. Si nada más me dicen así, mándame a 3 alumnos, ¿a qué alumnos creen que voy a mandar? A los que mejor promedio tengan. Claro, ¿verdad? A los que mejor promedio tengan, ¿por qué? Porque eso va a hablar bien de la escuela, va a hablar bien de los alumnos y va a hablar bien de mí como maestro, O sea a mí, ¿no? ¿sí? Que no es lo mismo a como se ha hecho ya hace algunos años, ustedes lo han visto, que cuando se aplican las pruebas de conocimiento de la SEP, que ya llega la lista de quiénes son los alumnos que van a presentar el examen. O sea, la muestra le eligen ellos, no le elige la escuela, para evitar precisamente esa intencionalidad de seleccionar la muestra, ¿sí? Entonces, por esa razón, este tipo de muestreos no son probabilísticos, no se les da, ahora sí que el rigor científico que merecen y por lo tanto no presentan resultados muy confiables, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a pasar entonces a ver algunos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo seleccionar la muestra? Obviamente nos vamos a centrar en los modelos probabilísticos y vamos a suponer un grupo de 80 personas sobre el cual queremos seleccionar una muestra de 20, ¿sí? Para este caso, vamos a hacerlo a través de tablas de números, ¿sí? Existen, los libros de estadística traen al final tablas de números aleatorios. Los números aleatorios se generan a través de sistemas de computación. Nosotros mismos en Excel podemos encontrar una función que me genera números aleatorios y yo le puedo pedir de cuántos dígitos y me va a dar números y cada vez que yo le pique me va a dar un número distinto, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a revisar acá cómo seleccionarlo a partir de, de una lista, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a sortear teniendo la tabla de números. Sorteamos número de filas y de columnas y me salió la columna 10 y la fila 4, ¿sí? Yo voy a separar las columnas de números formados en 2 dígitos. ¿Por qué de 2 dígitos? Porque en este caso mi población es de 80 personas. Si fuera más, pues necesitaría yo más dígitos, ¿ok?
¿ok? Entonces, esto va a cambiar dependiendo de qué tamaño es mi población. Entonces, ya que tengo separadas las columnas, voy a localizar el primer valor a través del cruce que forman esta columna y esta fila en mi tabla, ¿sí? Ese número va a ser el primero de mi selección. Y a partir de ese número, yo voy a ir eligiendo los siguientes que van a conformar mi muestra. Ahorita lo vamos a ver con los numeritos, ¿sí? Este es el procedimiento. Entonces, recuerden que para hacer cualquier muestra aleatoria tenemos que tener primero el listado de todos los elementos, ¿sí? Yo tengo que tener ya, en este caso, mis 80 personas con un número asignado a cada una de ellas. Entonces, cuando tengo ya la lista, vamos al proceso. Decía fila 10, perdón, columna 10, fila 4, ¿sí? Entonces, en este cruce, yo aquí tengo el primer número. Yo dividí, fíjense cómo dividí los números, puse de 2 en 2, 2 en rojo, 2 en negro, 2 en rojo, 2 en negro. Por lo general, las tablas de números vienen separados en grupos de 4 dígitos, ¿sí? Pero eso no importa, yo los voy a dividir de acuerdo al número de dígitos que necesite según mi población. Ahí nada más los separan por cuestiones de un orden para no perdernos entre tantos números, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí tomé esta tabla de números y veo que mi primer número entonces va a ser este de acá, que es el 11. El 11 es el primero de mis 20 elementos. Y yo checo en mi lista quién es el número 11, ¿sí? Entonces, el primer número es el 11. El segundo número, yo voy a continuar hacia abajo y veo que es el 23. Tomo el 23 y veo en mi lista quién es el número 23. Siguiente número, 95. Pero atención, porque este 95 está fuera de mi lista, o sea que no sirve. Me paso al siguiente, que es un 16. El 16 sí me sirve, es mi tercer elemento muestral. Luego sigue 23, pero 23 ya está en mi lista. Entonces este 23 no sirve, ¿sí? Pasamos al siguiente elemento, que sería el 5. Voy a poner el puntero. Sería el 5. Después el 51. Y así vamos a hacer. Se acabaron los números, empiezo otra vez desde arriba. ¿Sí? Y puedo hacerlo en cualquier sentido. Me puedo ir para acá, o me puedo ir para acá. O en lugar de ir hacia abajo, me pude haber ido hacia la derecha. ¿Sí? No importa. Cualquier camino que yo siga va a ser aleatorio. Porque estos números pues están, primero los números están elegidos acá de manera aleatoria. El punto de partida también está elegido de manera aleatoria y la separación que se hizo en columnas de 2 dígitos, pues eso fue dependiendo del tamaño de mi muestra. Entonces aquí hay aleatoriedad por todos lados, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos por acá y el siguiente número es el 12, luego el 50, después el 42, seguimos con el 3, el 76, el 10, el 94, perdón, el 94 no entra, el 0 tampoco entra, el 42 ya salió, y entonces llegamos hasta el 24, y de nueva cuenta se me acabó la lista, volvemos a empezar otra vez desde arriba. 21, no ha salido 21, lo tomo, 98 está fuera, 75, ese sí me sirve, 50 ya salió, 61 no ha salido, lo tomamos, 59 me sirve, 55 no está,
lo tomamos. El 60, también lo tomamos. El 18. Y terminamos con el 78. Y entonces tengo los 20 números que conforman mi muestra. Ahora, para saber específicamente quién es cada uno de ellos, voy a hacer uso de la lista. Y ya podremos proceder con todo el resto del estudio. No sé si hay alguna pregunta sobre este caso del uso de las tablas de números para selección de la muestra. No. Este sería un aleatorio simple, ¿ok? A partir de, nada más que en lugar de usar una bolsita con numeritos, pues estamos usando la tabla de números, ¿sí? Para el muestreo aleatorio sistemático, vamos a partir de este ejemplo. Dice que queremos conformar una muestra de 6 alumnos de un grupo de 24, ¿sí? Entonces yo tengo mi lista de 24 alumnos. Y de estos 24, yo solamente voy a elegir a 6. De alguna manera, la que ustedes quieran, vamos a elegir el número de partida, ¿sí? En este caso dice, bueno, tiramos un dado. Si no tengo un dado, a lo mejor cierro los ojos y con mi dedo, ¿verdad? Donde caiga. Pero en este caso, bueno, dice, tiramos un dado y salió 4. Bueno, entonces 4 es mi primer selección, que en este caso será reina, ¿sí? Ya la marqué aquí, reina es la primera. Ahora, siguiendo lo que me dijeron ahí anteriormente cuando vimos la explicación, dice que el total de mi población, que es 24, entre el tamaño de la muestra, que es 6, entonces 24 entre 6 es 4, son el número de espacios que debo contar para la siguiente selección. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Lo que quiere decir que este elemento es el siguiente de la lista, que es Azalia, ¿sí? Es el siguiente elemento. Si cuento otros 4 espacios, vemos que es Yolanda. Si cuento otros 4, va a ser Alejandro. Con otros 4 sería Eugenia. Y 4 más sería Marcelo, ¿sí? Y entonces ya tengo los 6 alumnos que integran mi muestra. Este es el muestreo aleatorio sistemático. Si hay algún comentario o alguna pregunta. Vamos a pasar a nuestro último ejemplo. Vamos a ver una muestra estratificada con afijación proporcional. Recordemos que la afijación proporcional es aquella que depende del número de elementos que tiene mi estrato en comparación con la población total, ¿sí? Entonces me dice aquí, para estimar la media de cierta variable, se ha dividido los datos de la variable en 4 estratos. Cada uno de estos estratos contiene el número de elementos que se indica. Entonces tenemos un primer estrato con 110 datos, un segundo con 512, un tercero con 653 y un cuarto con 221. ¿Sí? Entonces este es el tamaño de cada uno de los estratos. Si se desea extraer una muestra que globalmente contenga 150 elementos, me dice, ¿cuántos elementos han de seleccionarse de cada estrato si el total de la población es de 1496? ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que calcular es la proporción
que le corresponde a cada uno. O sea, voy a tener, por decirlo así, 4 muestras diferentes. De cada uno de estos voy a tomar una muestra. ¿De cuántos tiene que ser cada muestra? Bueno, pues va a depender del tamaño del número. Entonces lo vamos a hacer con esta formulita. ¿Sí? El número o el total de elementos de la muestra que va a multiplicar al número de elementos del estrato entre el total de mi población. Entonces, en este caso, la muestra va a ser de 150 elementos, ¿sí? 150. Entonces, este número no va a cambiar. Siempre en este ejemplo va a ser 150. Luego, N1. Este es el número que va a ir cambiando. Para el estrato 1, N1 vale 110. 110. Y N, que es la población total, tampoco va a cambiar. En este ejemplo es 1496 el total de todos mis elementos. ¿Sí? Entonces, haciendo la operación, vemos que es 11.029. Como yo no puedo tener una fracción, aquí, bueno, pensando en que fueran personas, no puedo tener una fracción, bueno, entonces escojo que son 11. Redondeo a 11. Para el siguiente estrato hacemos lo mismo, pero en lugar del número de elementos del estrato 1, usamos el número de elementos del estrato 2. Y entonces voy a tener 150 por 512 entre 1496. Haciendo las cuentas me queda 51.33, que me da aproximadamente 51. El tercer estrato, cambiamos de nueva cuenta el número de elementos que conforman el estrato, ahora será 653. Y vemos que me da 65.47, esto es aproximadamente 66. Y por último, para el estrato 4, utilizamos 221, que al hacer la operación me va a dar 22.15. Esto se aproxima a 22. Bueno, si hago la suma, pues me sale. Oh, pues, aquí está. Hacemos la suma, salió la suma. Vamos a tener 11 más 51 son 62, ¿sí? Más 66 son 128, más 22 y me da exactamente los 150 elementos que conforman nuestra muestra estratificada con afijación proporcional. Ahora, aquí no hemos concluido con la selección de la muestra. ¿Qué nos falta para concluir con la selección de la muestra? Bueno, de estos 110, yo tengo que elegir aleatoriamente a 11. De estos 512, tengo que elegir a 51. Y así con cada estrato, tengo que aplicar cualquier muestreo de aleatorio simple para seleccionar a los que van a conformar la muestra. ¿Sí?